¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nuevo encuentro para hablarnos entre nosotras y entre nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, jubiladas, jubilados, en épocas donde cuesta tanto encontrar un micrófono para poder expresar lo que nos pasa. Mirá si nos pasan cosas, situaciones, para encontrarnos nuevamente. Esta semana con otro golpazo que nos damos, ¿no? La verdad que una entrega, una sumisión total, encuentros pidiendo ayuda, asistencia desesperadamente al presidente de los Estados Unidos, con un ministro de Economía, el timbero de Caputo, emocionado al salir de ese encuentro donde en realidad le dan al gobierno un manotazo para ver si puede seguir. Y nosotros aquí adentro hablando de temas que no se hablan, el trabajo, el consumo, la industria, las pymes, el mundo del trabajo, con un gobierno que no habla de estos temas. Así que mirá si tenemos un ratito para encontrarnos, ¿no? En otro día en los 90, otro día en los 90 más presente que nunca, con lo que nos toca vivir verdaderamente, un déjà vu de aquellas imágenes ahora me parece potenciadas aún más, ¿no? Con tanta entrega y tanta desesperación por endeudarnos, como está ocurriendo. Con un invitado que va a ser importante escucharlo, quiero aprovecharlo a full, Sergio Arelovich, economista, contador público y responsable del MATE, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y de la Economía, para ver qué pasa en la provincia de Santa Fe. Este contraste con las cerealeras, los sectores agroexportadores que tienen todo su potencial aquí sobre el río Paraná, que se llevan las retenciones cero, y del otro lado trabajadoras y trabajadores desesperados con empresas que cierran. Eso pasa en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andas, Sergio? Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Otro día en los 90. ¿Qué te parece? Otra vez volviendo a los 90. Retrocediendo 90, retrocediendo a la dictadura, retrocediendo a experiencias que ya sabemos cómo terminan, que son dolorosamente terminadas y que uno aspiraría a que no vuelva a ocurrir, pero todo pinta para ese camino. Volvemos con el Patria, sí, Colonia no. Sí, volvemos a eso. Sí. Sergio, tuvimos retenciones cero esta semana, el gobierno desesperado por manotear dólares, y de repente en 3 días se cierran las retenciones, 7.000 millones de dólares, ya está, cupo cubierto. ¿Qué estás viendo ahí? Porque todo parece indicar que se lo han llevado en un negocio armado las grandes agroexportadoras cerealeras de este país. Sí, bueno, el decreto que planteó el gobierno decía claramente eso. Fecha máxima 31 de octubre o alcanzar los 7.000 millones de dólares. Se alcanzaron los 7.000 millones de dólares prácticamente a minutos de haber abierto el operativo y por lo tanto se terminó esa opción de retenciones cero, ¿no? ¿Lo ves posible en tan poco tiempo que se haya dado eso o ves algo? Evidentemente es probable que hayan estado preanunciados y aunque no lo hayan estado, es claro qué es lo que aceptó el gobierno nacional en esta materia. ¿Qué significa? Bueno, que las exportadoras presentaron declaraciones juradas de venta al exterior que no necesariamente implican exportaciones ya, sino que las exportaciones pueden ser mañana, pasado mañana, dentro de 2 meses. ¿Qué presentan? ¿Declaración jurada? Claro, una declaración jurada formal que se puede consultar. Y esto tenían un plazo de 360 días para efectivizar la operación, con lo cual yo diría, al gobierno poco le interesa si efectivamente esto implica una exportación o no implica una exportación. Lo único que le interesaba que las compañías desembolsen 7.000 millones de dólares. El primer tramo fue de 4.300, con nombre, apellido, número de cuita y grupo sanguíneo. Son grandes, sí, se sabe exactamente. Ahora vamos a hacer un comentario sobre eso. Pero el grueso de las declaraciones juradas son por ventas a realizar en el futuro, con lo cual ni siquiera tienen los granos. Entonces uno puede imaginar que no solamente las grandes exportadoras han tenido de entrada un beneficio significativo desembolsando sin necesidad de ingresar al derecho de exportación a las respectivas tasas, se trata de la soja, el girasol, el sorgo, etcétera, que son tasas diferentes, sino que además tienen tiempo para poder comprar los granos, y es probable que cuando vayan a comprar los granos a los productores no le paguen el precio de mercado, sino el precio de mercado menos las retenciones, menos los derechos de exportación de los cuales ellos se beneficiaron para que efectivamente se cristalice como un negocio. Bueno, las estimaciones, depende de cómo se den las cosas, hoy, mañana pueden cambiar, son entre 950 y 1.480 millones de dólares. Este puede ser el beneficio de las compañías que se sumaron a este gran operativo. ¿Y deja de recaudar eso el gobierno?
y en el futuro lo va a dejar de recaudar. Por supuesto, es una especie de adelanto de ingresos, pero además hay otra cosa. La pregunta es, bueno, ¿y de dónde sacaron la plata? Porque nadie tiene 7.000 millones de dólares en el bolsillo así disponible, o en cuentas corrientes, no sujetas a interés. En general, todas estas compañías, las grandes compañías agroexportadoras, se trate tanto de las extranjeras como las nacionales, tienen colocaciones financieras muy, muy importantes. En todo caso, si hay algún tiempo voy a hacer también una liñita sobre eso, con lo cual tienen que ejecutar sus colocaciones financieras o, de no poder hacerlo, tomar préstamos, entre otras cosas. ¿Qué se ven los balances de esta compañía? Porque hay que mirar una por una para ver dónde está la venta. ¿Cuáles son? Ahora me contás los balances. ¿Cuáles son las que están a la cabeza? De mayor a menor. Bunge más Viterra es una sola, porque a nivel global están fusionadas. Bunge más Viterra. ¿Qué siguen? Más o menos parejito. Y está Dreyfus, está Cargill, está Cofco, está Molinos Agro, y detrás viene ACA, por ejemplo, mucho más atrás, otras que son simplemente traders, pero estas empresas son productoras. Aquí, ahí tenemos todo. Creo que no me olvidé ninguna, son 7. Son 7 grandes. ¿Vicentín está ahí adentro? No, Vicentín ya no está. Lo que sería antes, lo que era antes Vicentín. Estaba ahí adentro, dentro de las grandes, llegó a estar en primer lugar como exportadora, ya no lo está porque tenía prohibido exportar, tuvo prohibido exportar desde el momento que se presentó un concurso porque le debía plata a la FIP. Pero bueno, alguien se quedó con ese mercado, y el que se quedó con ese mercado fundamentalmente es la primera que mencioné, Bunge más Viterra. ¿Por qué? Bueno, porque Viterra era socio de Vicentín, porque eran los propietarios de Renova. Lo siguen siendo, nada más que Vicentín está en un trámite diferente del grado de expansión que hoy muestra Viterra, absorbida por Bunge. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto desde el punto de vista de los balances de las empresas? Y es claro que van a tener un beneficio como consecuencia de que no pagan los derechos de exportación, pero ¿cómo hacer para pagar menos impuestos a las ganancias? Bueno, yo te cuento una cosa, en los balances de la empresa, entre otras cosas, dice que estas compañías han tomado préstamos de moneda extranjera en el mercado local o el mercado extranjero. En el mercado local, en promedio, lo han hecho pagando una tasa de 3,5% anual en dólares, y las financiaciones que tomaron afuera la han sido con empresas o entidades que pertenecen al mismo holding que controla las empresas en la Argentina. ¿Y a qué tasa de interés obtuvieron estos préstamos para funcionar? Bueno, no al 3,5%. En general es casi 3 veces esta tasa. Entonces la pregunta es, estos 7.000 millones de dólares, ¿de dónde los sacaron? Es probable, es altamente probable, cuando tengamos los balances 2025-2026, te voy a contar, que repitan lo que vienen haciendo hasta ahora. Es decir, que figure como una especie de préstamo de una entidad que aparentemente tiene independencia económica con esta, pero pertenece al mismo holding controlante, a una tasa de interés superior. Como ese interés deduce o reduce la ganancia de la compañía exportadora, está claro que van a pagar menos impuestos a las ganancias. Qué bárbaro. Sí, es bárbaro, es alevoso, es muy transparente, pero bueno, como no está prohibido, por defecto está permitido, y los gobiernos nacionales que hemos sabido conseguir nunca lo tuvieron en la agenda. Claro, el pequeño chacarero no liga en esta. Olvídate. Está salvo alguno que se haya aprendido con algo, la vio pasar. Porque además el proceso no es tan fácil de hacerlo en pocas horas o en pocos días. Fue un partido de 90 minutos de fútbol que a los 5 minutos terminó. Y hay gente que ni siquiera se enteró. Claro. Y coincide con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que ayer dijo, esto de las retenciones cero, exenciones impositivas, hay que terminar. Justo cuando está toda la delegación allá, ¿no? Es llamativo también que a la noche se cortó con los 7.000 millones estos de dólares. Con lo cual, bueno, también uno se podría plantear, bueno, pero ¿cómo es el tema de las retenciones o los derechos de exportación? Y en esto, aunque parezca un juego semántico entre palabras, es muy importante definirlo. En la Argentina el gravamen que existe es el derecho de exportación. Esto es, un derecho que paga el exportador, que es el último eslabón de la cadena en el momento que sube la mercancía con destino al país comprador, en el barco o en lo que fuera. Ahora, los derechos de exportación no los desembolsa esta compañía exportadora, sino en todo caso lo deposita en la FIP o donde sea, en la cuenta del Banco Nación habilitada para el efecto. Hay que mirar qué es lo que pasa en el resto de la cadena de valor, sobre todo en el primero o segundo eslabón de la cadena. Cuando digo primero o segundo me refiero, es primero si el propietario del suelo a su vez es productor, y el segundo nivel o segundo escalón en la cadena de valor si no es propietario y es productor agropecuario. ¿Por qué? Bueno, porque es el que soporta la mayor parte. Entonces yo voy a decir, bueno, de cada 100 pesos de recaudación de derecho de exportación, ¿cuánto paga el primero o segundo eslabón? 94, 95. O sea que el exportador en realidad agrega 5 mangos sobre cada 100 y el que banca es esto. Y entonces le llaman retenciones y se quejan contra el Estado.
Pero en realidad el Estado no es el que le retiene, tiene que discutir qué es lo que pasa alrededor de la cadena de valor. Bueno, hablamos de estos temas de una provincia que se caracteriza, ¿no?, por estas agroexportadoras, por manejar prácticamente el río Paraná. Del otro lado, el contraste tiene que ver con el mundo laboral, sobre el cual ustedes trabajan mucho en el MATE, que tiene que ver con cierres de empresas, con los despidos. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, la verdad es que la situación es muy grave, con una cadencia que por ahora no es muy fuerte, pero cuando empezás a arrimarte a las empresas y a los casos, lo fuerte implica no solamente la pérdida de puestos de trabajo, sino la eventual pérdida de fuentes de trabajo, o sea, el cierre de empresas. La verdad es que hay muchas empresas al borde del cierre de la provincia de Santa Fe, hay algunas que han cerrado, que están ligadas con otras, que están en otras provincias o que intercambian bienes, y esto tiene que ver esencialmente con esta cuestión. De cada 100 pesos que produce la Argentina, de cada 100 pesos de Producto Bruto Interno, aproximadamente 68 se venden en el mercado interior. Entonces, si el mercado interior se resiente como consecuencia de la pérdida de una parte del poder adquisitivo o la pérdida del puesto de trabajo, que estamos hablando de la parte de la población más importante, esto no solo afecta en forma inmediata puertas adentro del hogar del o de la afectada, sino que de forma inmediata pega sobre el mercado interno, con lo cual esto permite explicar por qué la caída del consumo es tan brutal en cualquier renglón que quieras tocar. 1.800 empresas cerradas en la provincia, más o menos. Más o menos. Unos 15.000 que ya es una noticia vieja, privados. Que ya es una noticia vieja. Claro. Ya es una noticia vieja porque en agosto y septiembre, porque esto era al finales de julio. Claro. En agosto y en septiembre se potencia. Además hay muchas empresas ahí con conflictos basal, Sindar, celulosa. Bueno, hay muchos del SWIFT, en distintas ramas también. Y llenos de buitres que se quieren quedar con las empresas. Aprovechan para el momento para eso. Aprovechan para eso, ¿no? Exacto. Y la caída del consumo, que tiene que ver también con la importación y la imposibilidad con salarios que a la baja que de poder precisamente potenciar ese consumo, ¿no? Sí, un poco un combo. Te diría además con una complicidad de la provincia, porque nosotros sabemos cuál ha sido el efecto a nivel nacional de las medidas contractivas que ha tomado el gobierno Milei. Sacó plata, quitó plata del mercado, cierran empresas, se terminaron las financiaciones, los subsidios, etc. Esto tiene implicancias para el país, no para el gobierno nacional. Y el país son las 24 jurisdicciones, claro. Cava y las 23 provincias. Entonces uno puede detectar en cada territorio este problema. Pero además de esto, en el caso de la provincia de Santa Fe, el gobierno de Santa Fe ha actuado en forma procíclica, es decir, en línea con el gobierno nacional. Exacto. Ha sumado o ha agregado problemas. ¿Por qué? ¿Dónde se ve? Bueno, por ejemplo, la ejecución del presupuesto de lo que va del año del gobierno de Puyaro. Bueno, la reducción del gasto ha sido superior a la reducción de los ingresos provinciales. ¿Qué significa esto? Que no solamente ajustaron de acuerdo a las implicancias que las políticas nacionales tienen sobre las finanzas provinciales, sino que además han ajustado un cacho más. ¿Y dónde se nota? Bueno, se nota en los salarios del sector público, se nota en las jubilaciones y pensiones pagadas por el sector público, que siempre vinieron con atraso, ahora este atraso agrava la situación, y además con esta idea de que el Estado hay que achicarlo en lugar de agrandarlo, sabiendo que los grados de concentración que tiene la economía argentina requieren repensar no de la potenciación del Estado que tenemos, sino de la creación o recreación de un Estado diferente, que sea mucho más inteligente y más poderoso y más efectivo respecto a la situación. Bueno, ese ajuste tiene que ver con el Pacto de Mayo firmado en julio, que el gobernador de la provincia suscribió con mucha alegría. Acompañó, claro, en donde el ajuste pasa, como bien decís, igual que a nivel nacional, por los empleados públicos y jubilados, ¿no? Sí, eso se nota. Un gobernador muy rápido para apoyar las retenciones ceros del campo, del sector agroexportador, y lento a la hora de salir a defender, ¿no?, toda esta situación en la provincia de Santa Fe, que es lo que realmente nos debe preocupar, ¿no?, que tiene que ver con el mundo del trabajo y las pymes y las industrias, ¿no? Por ahí pasa. Así es. Sergio, un gusto por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sergio Arelovich, otro día en los 90. Hasta la próxima.